Segundo libro de Reyes, capítulo 5, nos dice la Escritura: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Después de que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otro Dios, sino a Jehová. En nuestro último sermón estuvimos viendo que el requisito que se le pidió a Naamán para ser limpiado de su lepra era bastante sencillo: ve y lávate. Pero a Naamán no le gustó ni la forma en la que el profeta le trató, comunicándole este asunto a través de su siervo, yo el general, y habla conmigo a través de un siervo, ni tampoco que se lavase en el Jordán, con los buenos ríos que había en Siria. Por eso habla de su sorpresa. He aquí yo decía para mí, o como dice otra versión, yo pensé. Así encontramos el verdadero mal del corazón y lo que nos proporciona una verdadera representación del hombre natural y en muchos más casos de los que imaginamos del verdadero creyente. Yo pensé, yo creí, a mí me pareció. Porque el hombre tiene su propia idea de cómo deben ser las cosas, especialmente en la salvación. Si esta persona cree en algo, asume que se va a salvar de acuerdo a su criterio. Es decir, yo hago buenas obras y me salvo, que es lo que cree la cristiandad. Yo hago buenas obras y me salvo. Y los que no creen en nada dicen: comamos y bebamos que mañana moriremos.
Pero en ambos casos, en este que se llama creyente y cree que por sus obras se salva, o el que no cree en nada y cree que comamos y bebamos que mañana moriremos porque ahí se acaba todo, en ambos casos Dios es despreciado. Y desde luego Dios esto no lo va a pasar por alto. Naamán pensó que su sanación debería realizarse de acuerdo a su criterio, sin tener en cuenta que quizá, a lo mejor, quien le iba a sanar tendría algo que decir sobre el método y el medio por el que le iba a sanar. Pero Naamán no, pensó que le iban a sanar de acuerdo a lo que él creía, no de acuerdo a quien tenía el poder de sanarle, determinaba. Este es un error que suele ser característico del ser humano. Por lo tanto, Naamán nos dice la Escritura que se volvió y se fue enojado. El perfil que nos muestra aquí Naamán es sumamente interesante, porque describe la conducta de aquellos que se creen sabios en su propia opinión y desprecian al prójimo llenos de ira. Es una conducta interesante que nos muestra aquí Naamán. El impacto de esta conducta nos va a llevar a ver la forma de trabajar de Dios en el corazón de alguien quien tiene esta conducta. Porque Dios siempre que va a salvar a alguien, lo humilla. Y cuando lo ha humillado, entonces puede entender realmente el mensaje del Evangelio. Hoy vamos a ver 4 aspectos que sobresalen de esta conducta de Naamán y del contexto que aquí se desarrolla. En primer lugar, vamos a ver un perfil familiar. En segundo, una obra familiar. En tercero, un resultado familiar. Y en cuarto lugar, una respuesta familiar. No digo familiar porque estén en familia, sino porque nos resulta familiar. Nos es conocido. Esto me suena. Veamos entonces, en primer lugar, un perfil familiar. Es importante observar la cantidad de ocasiones donde la Escritura nos habla del orgullo. Porque es un pecado sumamente escurridizo y engañoso que lleva a las personas a maquillarlo de tal manera que parece que eso no existe. Cuando uno de los pecados más graves que tiene el ser humano cuando viene a este mundo es el orgullo. Está el orgullo, está el egoísmo, está la soberbia y está la incredulidad. Son los 4 pecados brutales con los que viene el ser humano y por lo tanto tenemos que tratarlos bíblicamente para someterlos. Pues aquí tenemos el caso de Naamán. Un hombre que tiene excusas por ser impío, pero es también el caso de muchos en la cristiandad quienes no tienen excusas porque ellos mismos dicen que son cristianos y además son expuestos cada día del Señor a la palabra de Dios. Por lo tanto, tienen bastante información, no están en la ignorancia, sino que desde los púlpitos se predica la palabra de Dios con rigor en las iglesias serias. Claro, las otras van al circo, pero si estás en una iglesia seria, te expones realmente a la palabra de Dios. Comprobando el perfil de Naamán, con el que suele ser habitual en nuestra época, nos encontramos una advertencia del apóstol Pablo, quien establece unas condiciones exigentes antes de poner a alguien a dirigir una iglesia. Y el apóstol Pablo, enseñándole a Timoteo cómo tiene que ir para aplicar todos estos principios a las iglesias, él le dice a Timoteo, 1 de Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pero esto es extrapolable para toda persona en cualquiera de los ámbitos donde desarrolle su actividad profesional, en cualquiera de los ámbitos. Más aún si es cristiano. Un neófito es una persona que empieza en alguna alta responsabilidad, pero corre el riesgo de que el cargo que le han concedido o los estudios que ha realizado se le suban a la cabeza y mire a sus semejantes con desprecio. Debemos tener mucho cuidado con los neófitos o con no caer nosotros mismos en una posición de neófito, porque la persona que se encuentra en esa condición está cegada por el orgullo y ni él mismo se da cuenta. No se da cuenta. Ya estuvimos hablando en nuestro último sermón sobre la titulitis, cómo muchos pastores, en vez de firmar como pastor, firman como psicólogo, doctorado en no sé qué, y 27 títulos más que se los han ido sacando a lo largo del tiempo, y entonces se presentan no como pastores, que es el título que reconoce la Escritura, no, sino como licenciado, como graduado, como experto, como... Ahí los tenemos. Con esto lo que pretenden es impactar a sus oyentes y que tengan mucho cuidado de preguntarles algo
a una persona tan inteligente como yo, que tengo 7 títulos y 4 másters. Porque esto es inalcanzable para vosotros, viles humanos. Por eso los creyentes de esa iglesia tienen miedo de preguntarle algo a semejante individuo, ya que solamente van a recibir una respuesta arrogante que además les va a tildar de ignorantes. Pero claro, es que en la casa de Dios venimos para aprender. El que se crea sabio, desde luego aquí está de más. Venimos para aprender, todos aprendemos. Desde el pastor, que cuando prepara los sermones el Señor le atiza bastante, hasta cuando estos sermones ya son preparados y son expuestos, que sea de alimento a la congregación. El asunto es que los hermanos preguntan para ser instruidos. Pero a ese perfil de personas ni se les puede preguntar, como muchos de vosotros habéis comentado de vuestras anteriores iglesias. Todo lo tienes que creer con una fe ciega, según te lo cuenten, y no puedes cuestionar ni preguntar nada, no puedes preguntar ni inquirir, porque te puedes llevar un desaire a cualquier pregunta. Pero, queridos hermanos, venimos a la iglesia, estamos en una iglesia sana, pero no os creáis nada de lo que yo digo. Hacéis como los bereanos. Os cogéis las escrituras y vais a la profundidad y a la fuente y al origen de la escritura para saber si lo que estamos exponiendo corresponde con la escritura. Los bereanos lo hacían con los apóstoles. Pues imaginad nosotros. Pero esto es extrapolable a cualquier otro ámbito donde se desarrolle nuestra actividad. No te creas nada de nadie. No te creas nada de nadie. Estúdialo tú. Vete a las fuentes. Investiga. Porque esto es lo que también aportó la Reforma, el libre acceso a las Escrituras, no la libre interpretación. Pero si el libre acceso, necesito las fuentes para que no me cuentes un cuento. Y actúa como los bereanos. Voy a investigar, voy a asegurarme y entonces, por lo que yo veo, bajo mis convicciones, de acuerdo a lo que me enseña la Escritura, así actuaré. Como esto puede ocurrir en cualquier ámbito donde se desarrolle una actividad profesional, me quiero referir a los neófitos, es por lo que Pablo afirma categóricamente que alguien con ese perfil de neófito provoca un resultado. Un neófito cae en la condenación del diablo. Esto es así porque el orgullo siempre conduce a la caída, siempre. Yo no soy orgulloso, yo no soy orgulloso, yo no soy orgulloso. Pues ya lo estás diciendo, si lo estás diciendo. Luego Pablo nos da una serie de características de las personas que están bajo este pecado del orgullo, que es también donde estaba Naamán. Pero ya digo, Naamán era impío, pero es que muchos cristianos se supone que no lo son. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, a partir del versículo 3, que no tienen afecto natural, son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si alguien piensa, bueno, es que no pueden ser creyentes, estos no pueden estar en una iglesia. Pablo añade que tendrán apariencia de piedad, o sea que efectivamente están en la iglesia, porque tienen apariencia de piedad. Naamán no tenía apariencia de piedad, porque era un impío. Los impíos no tienen apariencia de piedad. Pero este perfil sí. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y añade, a estos evita. A estos evita. Realmente Pablo le estaba haciendo la foto a los fariseos, pero por derivación a todos aquellos que asumen este perfil de neófitos porque son amadores de sí mismos, fanfarrones y jactanciosos. Usan un lenguaje burlesco para los que no piensan como ellos, un mensaje burlesco que insulta a Dios y al prójimo. Y es de esa conducta de la que Pablo advierte severamente a los cristianos. A estas personas les faltan las cualidades para someterse unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Impactante. La gratitud, el afecto y la disposición de la reconciliación están ausentes. Más bien tienen la actitud opuesta, porque no solamente son desobedientes a la Escritura, sino que son rebeldes, muestran una batalla continua. No son solamente indomables, sino crueles. Utilizan un lenguaje bastante despectivo.
Y no son solamente faltos de santidad, sino que Pablo dice que son impíos. Jamás aprenden a controlarse, por lo cual no tienen dominio propio. Nadie puede decirles nada que cuestione su criterio, porque ellos lo saben todo. No puedes cuestionar nada, no puedes preguntarles para que te expliquen el fundamento. No, porque se ofenden. Como tú, indigno mortal, te diriges a mí. Esto es lo que también pensaba Naamán. Por eso Pablo continúa diciendo que quien actúa de esta manera, con esta prepotencia, arrogancia y soberbia, nada sabe. Está poseído de un morboso anhelo de controversias y disputas sobre palabras de las cuales proceden las envidias, las contiendas, las injurias, las sospechas y los altercados entre hombres de mente depravada y desprovistos de la verdad. Ni siquiera un perfil como el de Naamán lleva todas estas características. Pero repito que Naamán era impío. Sin embargo, hay personas que se llaman cristianas y las encontramos con este perfil. Cuando una persona rechaza la palabra de la sana doctrina, se produce una enfermedad. Y esa enfermedad se revela en un morboso deseo de controversias y disputas. Cada cosa que me preguntes te atizo. Pero hombre, que pregunto para conocer. Pregunto para adquirir más sabiduría. Pregunto. Y los hermanos en la iglesia deberían preguntar todos los días sobre cuestiones que se enseñan desde el púlpito. Pregunto, evidentemente. La persona afectada por esta enfermedad hace una montaña de cualquier cosa. Es como hace Naamán, que porque las cosas no salen como él tenía en mente, se enoja y se va. Tranquilo, tranquilo. Además, esto produce una ceguera espiritual. Es un perfil, o en un perfil de este tipo, solo la gracia soberana de Dios puede actuar para humillar a una persona así y llevarla a la obediencia. Solo la gracia de Dios. Y esto es lo que Dios llevó a cabo en Naamán. Increíble. Esto es lo que Dios lleva a cabo en los corazones de los pecadores que llama a la salvación. Soberbia, orgullo, pues te vas a enterar. Primero los humilla y después los levanta. En segundo lugar, vamos a ver una obra familiar. Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Sus criados intentan razonar con Eliseo, con Naamán, sobre la situación en la que se encuentra. Lo que le ha pedido Eliseo es bastante simple. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Vaya misterio. No requiere ningún esfuerzo, no se tiene que ir al Himalaya y subir sin equipamiento, no se tiene que ir a la otra punta del mundo, no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario. Solamente ve y lávate. Ve y lávate, bastante sencillo. ¿Por qué no asumes las indicaciones del profeta cuando no te exige ningún otro sacrificio importante? Claro que aquí el sacrificio es el de someter el orgullo. Someter el orgullo. Como siempre, el primer campo de batalla se sitúa en la obediencia. La obediencia. Y aquí vemos el orgullo frente a la obediencia. Es que para obedecer te tienes que humillar y al orgullo no le gusta. Tener un espíritu humilde es una condición necesaria para someterse a la palabra de Dios y a los medios que Él ha establecido. Tener un espíritu humilde es una condición necesaria. Y aquí el texto va a mostrarnos cómo opera Dios y de qué manera opera en un corazón orgulloso y soberbio, cambiando las cosas para producir un corazón humilde. Esta es la fuerte convicción que Dios opera por su espíritu en todos aquellos a quienes llama a la salvación. Puede ser que estos criados de Naamán hubieran tenido noticias de la sirvienta hebrea o de los milagros que habían sido llevados a cabo por Eliseo durante todos estos últimos años. O quizá era porque estaban profundamente interesados en el bien de su amo y lo tenían en alta estima, como el rey lo tenía en alta estima. Sea cual sea la causa,
se vieron forzados a llevarle a razonar e impedir que su orgullo herido anulase su juicio. Porque cuando el orgullo está funcionando, el cerebro no funciona. No hay forma de que funcione, no hay forma de que establezca unos procesos de pensamiento lógicos para llegar a las conclusiones naturales de las cosas. No. Si la soberbia y el orgullo están ahí arriba, el cerebro anulado. No podemos olvidar que el Señor ya había usado a la pequeña criada para comunicar la existencia de Eliseo y del Dios de Israel. Después había usado al siervo de Eliseo para que fuera el medio por el cual su voz, la voz de Dios, fuera oída. Y ahora son los propios siervos de Naamán los que influyeron en él para que considerase las palabras del profeta. Atiende, atiende. Estamos hablando de tu vida. Te vas a morir. Atiende al profeta. Todo este cúmulo de situaciones no tuvo otro propósito sino el de humillar al orgulloso Naamán. A consecuencia de la caída del hombre, todos sabemos cómo hay una continua enemistad contra Dios. Es patológica, viene en nuestras células, en nuestros genes. Hay una enemistad patológica contra Dios. El hombre está completamente ciego a sus intereses eternos. Realmente ni le importan. Por eso dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ni le importan. La voluntad del hombre se opone a la voluntad de Dios. Y la depravación de su corazón le lleva a despreciar todo lo que Dios le ofrece. Absolutamente todo lo desprecia. Lo tiene por basura. Dice Pink, pero a pesar del pecado, el hombre es todavía una criatura responsable y Dios lo trata como tal. Como su gobernador moral, Dios requiere obediencia y en el caso de sus elegidos la obtiene no por exigencia física, sino por persuasión moral, no a través de la fuerza, sino inclinándolos a actuar en consecuencia con su voluntad revelada en su palabra, porque cuando Dios lleva a cabo el nuevo nacimiento, la voluntad de esa persona cambia. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Esto era una prueba de obediencia para contrarrestar el orgullo. Todo dependía de una cosa. ¿Se sometería Naamán a la palabra de Dios? ¿Sería obediente a la palabra de Dios? ¿Es el creyente obediente a la palabra de Dios? Cada persona que oye la palabra de Dios es probada de esta manera por medio del Evangelio. Dios dice esto, ¿y tú? ¿Te sometes en obediencia a lo que Dios dice? Porque el Evangelio, aunque muchos dicen el Evangelio te invita, el Evangelio no es una invitación que se puede considerar cuando a mí me venga bien y me interese. No. El Evangelio es una proclamación de la verdad y exige el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, quien manda a todos los hombres en todo lugar que le obedezcan. Así que no es ninguna invitación. Es un mandato. Manda a todos los hombres en todo lugar que le obedezcan. El Evangelio ha sido dado, como dice Pablo también en Romanos 1:5, para la obediencia a la fe. Por eso de Cristo se dice que es el autor de salvación para todos los que le obedecen. Esto es interesante. No es para todos los que creen y dicen yo creo en Dios, ya soy salvo. No. Es para los que le obedecen. Pero aquellos que no obedecen al Evangelio, que aun llamándose creyentes presentan batalla tras batalla sobre cuestiones que no edifican, quienes curiosamente no atacan la maldad del mundo, sino que atacan la unidad y la paz de la Iglesia. Caramba, con todo lo que hay que combatir en el mundo, te centras en tu Iglesia para azotarla, pero ¿estás bien de la cabeza? Pues a estos dice Pablo, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es claro para saber qué tienes que obedecer. Si tú no le obedeces es de esto de lo que habla el apóstol Pablo. Prepárate para el día del juicio. Prepárate para el día del juicio.
Si los hombres no se someten al gobierno de Cristo, acabarán sometidos y pagando por sus pecados en el día del juicio final. Por eso la urgencia de esta exhortación severa que lanza Pablo es para que ninguno perezca. Presta atención a la enseñanza de las Escrituras. Sométete en obediencia a las Escrituras. Era a esta misma obediencia a la que Naamán era reticente, hasta tal punto que estaba dispuesto a volver a Siria y morirse antes que someter su orgullo. Este es el orgullo, así funciona. O sea, muerto antes que someter el orgullo. Pero no se saldría con la suya. Su obstinado corazón y su soberbia serían sometidas por la providencia divina. Porque el hombre puede resistirse y Satanás puede oponerse, porque es su trabajo. Pero está escrito, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y el día para Naamán había llegado. Agradó a nuestro Dios ejercer su poder moviendo a los siervos de este sirio arrogante para argumentar contra él y hacer eficaz su súplica. Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y ahora se produce algo especial, que nos lleva a nuestro tercer punto, un resultado que también nos es familiar. Él entonces descendió. Esto era algo que él tenía que hacer y hasta que no lo hiciera no habría ninguna limpieza para él, porque era la palabra de Dios quien le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Lo cual nos lleva a ver que el pecador no actúa pasivamente en su relación con Dios una vez que Dios le ha llamado. Cuando Dios le ha llamado, el pecador se tiene que arrepentir. Cuando Dios le ha llamado, el pecador se tiene que arrepentir y tiene que creer en Cristo. Lo tiene que hacer para obtener el perdón de sus pecados. Esto es visto desde la perspectiva humana, es decir, según mi experiencia, yo he tenido que creer en Cristo. Según mi experiencia, yo he tenido que aceptar el sacrificio de mi Salvador. Hay una respuesta al llamamiento divino, porque cuando Dios llama, la respuesta siempre sí, pero tiene que darse la respuesta. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces. Esto implicó 3 cosas de la máxima importancia. Fijaos, en primer lugar, descendió de su carro de combate, del general. Aquí estamos hablando de poder de verdad. Descendió de su carro, de lo que significaba dejar su poder, su influencia, todo lo que él era socialmente y lo que había conseguido para llegar a la cima del poder militar y ser altamente considerado por su rey, todo esto lo tuvo que dejar. Con lo cual se evidencia que evidentemente se despojó de su soberbia y de su arrogancia. Las dejó en el carro. En segundo lugar, se despojó de su ropaje como general del ejército. Delante de Dios no valía para nada ese ropaje. Y entonces se sumergió en las aguas del Jordán y así hizo visible su vileza y su impureza delante de Dios. Se presentó de acuerdo a las palabras del profeta, sin absolutamente nada más que la lepra. Nada más que la lepra. Y en tercer lugar, la obediencia se manifiesta porque se sumergió las 7 veces. Lo que indica el número completo, el número perfecto, la total sanidad. Una persona sucia puede ser limpiada por un solo lavado, pero Naamán debería sumergirse 7 veces para hacer evidente cuán grande era su deshonra y cuán grande era su pecado. Las 7 veces también demostraron que Dios requería sumisión completa a su voluntad. Ve y lávate en el Jordán, pero no una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, 7 veces. Y nos dice el texto que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, fijaos, conforme a la palabra de Dios. Esto es interesante, conforme a la palabra de Dios.
Y es de gran importancia que entendamos la implicación exacta del texto, porque su disposición final no llegó por la presión que ejercieron sus siervos, sino llegó porque se sometió en obediencia y actuó conforme a la palabra del varón de Dios. En este momento su orgullo y su soberbia ya no existen. Naamán consideró la palabra de Dios y manifestó su obediencia a la fe, es decir, creyó a Dios. Y entonces actuó en consecuencia, lo cual nos muestra que su voluntad soberbia y orgullosa había sido derrotada. Vemos, por tanto, que aunque el querer como el hacer es un asunto de la libre gracia de Dios, también aquellos a los que llama, que lo hace de forma irresistible, confirman su llamamiento. Por lo tanto, no es que el hombre cree y Dios le salva. No es que el hombre cree y Dios le salva. Es que como Dios le salva, el hombre cree. Este es el proceso de la Escritura. Como Dios le salva, el hombre cree. Y nos sigue añadiendo el texto que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Así que vemos aquí como no hay ningún intervalo entre la fe obediente de Naamán y su curación. Inmediata. No había nada que él pudiera añadir o quitar para que fuese sanado de su enfermedad. No podía aportar nada, ni sus buenas obras, ni sus buenas intenciones, nada. Su limpieza fue instantánea. Fijaos que no fue sanado de forma parcial, ni el milagro fue realizado de forma gradual, sino que estaba total y completamente sano y limpio, sin que ni una sola mancha de lepra quedase en su piel, ni una sola. Y esto es exactamente lo que el Evangelio de Cristo anuncia. Es lo que anuncian las Escrituras. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de una vez, limpios. Es algo instantáneo. La rectitud y la justicia de Cristo se ponen a favor del pecador delante de la ley que nos condena. Él sufre las imputaciones de la ley, Él sufre el castigo de la ley en nuestro lugar. Eso es lo que nos justifica delante de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. Él es quien nos justifica. Es así como la justicia de Cristo se imputa inmediatamente al pecador. Se imputa inmediatamente. Le justifica por la fe. No hay que esperar a que ocurra algo. No tenemos que esperar 7 años a ver si por fin el Señor me salva. No. La justicia nos es imputada así. Es como cuando un niño viene a la vida. Tiene que nacer 3 veces para que entonces reconozcamos que ha nacido, o si nace una vez ya ha nacido. Pues esto es lo que ocurre con aquellos a quienes Dios llama a la salvación. Cuando vienen a la salvación, el Espíritu Santo lleva a cabo el nuevo nacimiento, ya has nacido. Ya has nacido. Otra cosa es la santificación, que es el proceso de crecimiento que va a durar hasta que te vayas de este mundo. Pero la justificación es inmediata, es instantánea. Es el momento en el que Dios te llama y te revela por medio de su Espíritu la grandeza y la obra de Cristo, que tú abrazas por la fe. Esa es la justificación. Ya has pasado de muerte a vida, ya has nacido de nuevo. Ahora te queda andar en santidad, te queda ir creciendo durante toda la vida, pero la justificación ya se ha producido. Volvió al varón de Dios, nos dice el versículo 15, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y aquí vemos cómo cuando el trabajo de gracia es realizado en el corazón de un pecador, esto se hace pronto evidente, lo cual nos lleva a nuestro último punto, el cuarto, una respuesta familiar. ¿Qué es lo que aquí está ocurriendo? Fijaos en la transformación radical que se había producido en el espíritu de Naamán, y no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Él podría haberse ido en ese momento a Siria, ya que había sido sanado, y ese era el propósito de su viaje a Israel. Se podía haber ido en ese momento a Siria, pero no lo hizo. Fijaos que anteriormente lo hemos visto marchándose de la casa de Eliseo enojado.
Y ahora busca al profeta. Ahora Naamán va a buscar al profeta para manifestar su gratitud. Anteriormente había despreciado las aguas de Israel, pero ahora él reconoció al Dios de Israel. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El sirio orgulloso fue humillado. La soberbia de su corazón, que había percibido que era tratado y puesto al mismo nivel de los pobres leprosos israelitas, había sido herida de muerte. La enemistad de su mente carnal contra Dios y su odio contra el profeta contra quien estaba enemistado, junto con su lepra, habían sido erradicados por completo. Y la evidencia es que obedeció y actuó en consecuencia. Obedeció la palabra de Dios. Al descender a las aguas del Jordán de acuerdo a la palabra, allí nació una nueva criatura con un corazón humilde. Ya no actuó con la intención de ir a buscar al profeta y pagarle por su trabajo como si algo hubiera hecho y entonces aquí tienes el dinero por lo que has hecho. No. Ahora fue a buscar al profeta para honrarle como un siervo de Dios y mostrar un corazón agradecido por la misericordia que Dios había tenido de él. Ahora no iba a comprar su sanidad, iba a mostrar su respeto y su gratitud por lo que Dios había hecho. Vemos, por tanto, la gran diferencia en la actitud de su corazón antes de someterse en obediencia a Dios y después. De ser un sirio arrogante a ser un siervo, que él mismo lo dice. Algunas de las acciones de Naamán son interesantes que las contrastemos. Porque en primer lugar, volvió al hombre de Dios, es decir, al profeta. En esta ocasión es Eliseo en persona quien le atiende. Ya no envía a su siervo. Es Eliseo en persona quien le atiende. Ya no hay necesidad del siervo, porque ya no hay orgullo. Ya no hay orgullo. Entonces podemos entrar en el ámbito de la gracia. Ya no hay orgullo. Podemos hablar. En segundo lugar, Naamán fue el primero en hablar y dio testimonio del verdadero Dios. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Fijaos que Naamán no había ido a escuchar alguna conferencia de algún pastor famosete que le instruyera en los principios de la teología. Tampoco estuvo asistiendo a una iglesia durante X años para ver si aquello le interesaba. Pero no tuvo necesidad de nada de todo esto. Su propia experiencia y las palabras y conducta de aquella pequeña sierva que estaba en su casa, unido todo ello a la conducta del profeta y a la verdad de la palabra de Dios, fue suficiente para ser llamado eficazmente a la salvación. Naamán estaba ahora tan seguro como el propio Eliseo de que solo Jehová es Dios. Reconozco que en toda la tierra, en todo el mundo, no hay nadie como Jehová. Él es el Dios. Tampoco, en tercer lugar, este testimonio de Naamán se expuso de forma privada ante el profeta. No fue Naamán, entró en la casa del profeta y ahí los dos a solas le dijo, yo creo en Dios. No hizo esto. Lo hizo delante de todo su séquito. Y para esto hay que ser un hombre con valor, porque el país al que pertenecía, Siria, era idólatra en grado superlativo. Y él estaba reconociendo otra deidad fuera de Siria, que era el verdadero Dios, el Dios de Israel, que eran sus enemigos. Con lo cual se estaba exponiendo públicamente y se estaba exponiendo también para que le degradase su rey y lo dejase a la altura de un siervo. Pero no tuvo miedo. Manifestó sus convicciones de que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Por eso nos insta Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Es decir, al que no es judío. Este es el caso de Naamán. Así ocurrió también cuando Pablo de Tarso fue convertido. Rápidamente se evidenció en sus actitudes y en su conducta, porque cuando el Señor envía a buscarle, la señal que le da a quien le va a buscar es, he aquí, él ora.
Así que la oración es una de las características del pueblo de Dios. Ora. Lo mismo pasó con el carcelero de Filipo. Una vez salvado por la gracia de Dios, lavó los pies de los apóstoles y sus heridas, y después de ser bautizado, los trajo a su casa y los honró con lo que él tenía. En cuarto lugar, Naamán deseó entregar un obsequio a Eliseo, pero como decía antes, no como para pagarle lo que había ocurrido, sino como una expresión de gratitud. No como el importe que debería abonar por un trabajo realizado, sino que ahora salía esto de un corazón generoso que reconoce las bendiciones de Dios y quiere ser consecuente con lo que Dios le da. Esto nos muestra una aplicación para nosotros. ¿Estamos contribuyendo con un corazón generoso para las necesidades del Evangelio? Porque donde hay un trabajo de la gracia divina, también hay consecuencias, como las hubo en Naamán, inmediatas. Naamán fue enseñado por estos acontecimientos a dar generosamente para la obra de Dios. Aunque lo último que se convierte es el bolsillo, cuando Dios llama y salva a los pecadores, Él da abundantemente de su gracia y como respuesta, aquel que ha sido llamado a la salvación ofrece generosamente lo que Dios le demanda. A Dios le agrada la gratitud de su pueblo, una gratitud que no es de labios solamente, sino también de hechos. Escribe David en el Salmo y dice que pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová, pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Gran parte de toda la fortuna de David, fue dedicada para la construcción del templo. No dijo, esto es mío. No. Gran parte fue dedicada a la construcción del templo. No fue avaro ni egoísta, sino que aportó para la grandeza del nombre de Dios y para la extensión de su reino. En el caso que nos ocupa, Eliseo le hizo comprender algo más a Naamán. Versículo 16. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, no aceptaré lo que tú quieres darme. Y le instaba a Naamán para que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Fue por una razón verdaderamente noble que Eliseo rechazó los regalos de mano de Naamán, porque esto podría dar lugar a diversas interpretaciones. Es como aquí cuando hablamos de la ofrenda, se cree aquí algunos que estamos intentando esquilmar a los hermanos o a las personas que nos visitan para que ofrenden. Ojo. No. Nosotros tenemos que enseñar lo que dice la palabra de Dios y luego cada cual en conciencia sabrá delante de Dios lo que hace. Y esto es lo que también quería expresar Eliseo. Él quiso que Naamán volviese a Siria con el testimonio de que el Dios de Israel no había tomado nada de él sino la lepra. Ese era el testimonio. Dios no ha tomado nada de ti sino la lepra. Dios te ha traído la salvación, no solamente del cuerpo, sino también del espíritu. Eras un sirio arrogante y soberbio, y el Señor te ha cambiado por un siervo humilde. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo. Fijaos los matices que aquí está introduciendo la Escritura. De esta tierra no se dará a tu siervo. Ahora Naamán se pone en la posición de siervo. Ya no es el general, orgulloso. Y además se pone como siervo de Eliseo. De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, tu siervo, lo repite 2 veces, tu siervo. Una vez que el verdadero Dios es conocido, todos los dioses falsos son repudiados. Es lo que estaba comentando Sorín en el último sermón, que no puedes quitar a Dios y pensar que, te quedas en terreno neutral. No. Si quitas a Dios, metes otro diosecillo en el lugar del Dios verdadero. Aquí el terreno neutral no existe. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Pero el terreno neutral no existe. Observad las palabras de Naamán al usar
tu siervo, porque la gracia le había enseñado ahora a dirigirse como un siervo delante de Eliseo. Antes era el gran general, ahora tu siervo. Es interesante ver el propósito por el que Naamán quiso tomar las ofrendas de esta tierra. Naamán quiso ofrendar. Él quería honrar a Dios de acuerdo a su palabra, es decir, según lo que estaba establecido como norma en Israel. Esto no lo debemos olvidar nunca, porque cada país tiene sus normas lícitas de convivencia, sus usos y sus costumbres. Así que nadie se debe molestar si les enseñamos cuáles son los usos y costumbres de nuestra tierra, de nuestro país. Lo mismo que hizo Naamán cuando quiso ofrendar en Israel. Lo primero es, ¿qué tengo que hacer para ofrendar de acuerdo a lo que vosotros tenéis establecido? Y Naamán, por tanto, actuó de esta manera, lo cual nos muestra una vez más el gran cambio que había sido realizado en Naamán. Su preocupación principal era ser un adorador del Dios de toda gracia, el Dios de Israel, y honrar al Dios de Israel de acuerdo a la normativa que Dios exigía en Israel. Por eso pidió un par de mulas para hacer un sacrificio de acuerdo a como en Israel se hacían, no de acuerdo a lo que él se imaginaba. Ya no volvió a, yo pensé que se levantaría el profeta, pondría la mano. No, ya borró todo esto. Aquí, ¿cómo se hace? De acuerdo a lo que Dios ha establecido. Es así como yo lo quiero hacer, según las normas de este país, que está adorando al Dios verdadero. ¿Cómo se adora al Dios verdadero? De manera que cuando un alma ha entendido que el Señor es su Salvador y es el Dios de toda gracia, lo primero es un espíritu de adoración, un espíritu de obediencia, un espíritu que reverentemente reconozca la grandeza del Dios que le ha salvado. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues fijaos el orden que hemos estado considerando en la historia de Naamán, que es bastante instructivo y merece la pena recordarlo. Porque en primer lugar le hemos visto en toda su arrogancia, queriendo imponer su criterio y muy enojado porque las cosas no ocurrían como él tenía en su imaginación. En segundo lugar hemos visto que una vez que obedece a la palabra, tenemos un leproso limpiado y un pecador salvado por gracia, cuando obedece a la palabra. Pequeño matiz que no se nos debe escapar, cuando obedece a la palabra. En tercer lugar, nos encontramos con un cambio en su percepción de las cosas. Él dice, yo conozco. Antes había dicho, yo pensé. Ahora no, ahora yo conozco al Dios de Israel. Es mi Dios. En cuarto lugar, lo vemos como un adorador voluntario que rinde a Dios el culto debido a su nombre, de acuerdo a lo que Dios mismo ha establecido, no de acuerdo a lo que él creería o se imaginaría o le gustaría, ¿no? De acuerdo a cuáles son las leyes rituales de Israel que Dios ha establecido, así le quiero adorar. En quinto lugar, muestra su gratitud con generosidad para darle a Dios lo que es debido a su nombre. No escatima. Y este es el orden que nos muestra la Escritura. Nadie que ignore la limpieza del pecado obrado por la sangre de Cristo puede tener acceso a Dios. Necesita primero ser limpiado, como lo fue Naamán. Fue limpiado de acuerdo y en obediencia a la palabra, y entonces todo vino directamente después. Pero hay algo más que se encierra en esta escena, porque como leíamos en la lectura de introducción, había muchos leprosos en Israel. Y uno puede decir, pero hombre, si Dios era el Dios de Israel, ¿por qué no sanó a los leprosos israelitas? Pues no los sanó y posiblemente no los salvó. No los sanó y posiblemente no los salvó. Solo a Naamán, que no solamente no era israelita, sino que tenía un corazón completamente contrario a Dios. Pues a este salvó. A él le demostró su gracia. Lo cual nos enseña la increíble historia de que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo hace de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad del hombre. Es Dios quien tiene libre albedrío, no lo tiene el hombre.
Es Dios el soberano, no lo es el hombre. Es Dios quien salva, no el hombre. Y es Dios quien llama, cumpliendo la promesa que le dio a Abraham. En tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí tenemos a Naamán. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es una gran alegría tener en nuestra iglesia hermanos de 12 países distintos, o no sé cuántos somos ahora. Pues es una gran alegría, porque esto, lo único que nos une es la sangre de Cristo, que nos introduce en su familia y nos hace miembros de una única familia, que Cristo ganó por su sangre y que corresponden a todos aquellos que Dios Padre llamó desde la eternidad. Este sirio fue sanado y llamado a la salvación, a pesar de que había muchos leprosos en Israel. Pero ahí vemos la soberanía de Dios salvando. El profeta Isaías dice en el capítulo 65, fui hallado por los que no me buscaban. Este era Naamán. No le buscaba, pero el Señor le halló. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por exponernos a tu palabra y ver tu misericordia, ver tu gracia, ver cómo sigues salvando y salvaste a personas que no estaban dentro del círculo de aquellos que se creerían salvos por pertenecer a un determinado país, sino que cumpliste tu promesa de llamar y salvar a gente de todo tipo de lengua, raza y nación para hacerlos miembros de tu familia. No nos llamaste de acuerdo a nuestras obras, ni de acuerdo a nuestros criterios de cómo debía ser llevada a cabo la salvación, sino que nos salvaste de acuerdo a tu propósito eterno. Antes de la fundación del mundo, nos dice la Escritura, tú ya escogiste a tu pueblo, que entregaste a Cristo para que muriera por ellos y que los diste al Espíritu Santo para que los regenerara y produjera en ellos el nuevo nacimiento. Así que te damos gracias por esta obra de misericordia y de gracia que has hecho en todo tu pueblo, al llamarnos y al salvarnos, no por nuestras obras, sino por tu gracia soberana. Gracias por ver también en este sirio arrogante cómo cambiaste su corazón y le diste un corazón humilde que reconoció tu grandeza y reconoció también al hombre que habías puesto para servirte. Gracias por toda la enseñanza que cada día del Señor encontramos en tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes y nos instruyas y nos hagas crecer en conocimiento y en gracia delante de ti a través de estos sermones dominicales. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.